Algunas personas que se dedican al volante, llámense operadores, choferes o simplemente aquellos que hacen viajes largos en carretera, tienen ciertas costumbres, ciertas creencias, supersticiones de cosas que pueden hacer para protegerse. Y muchas de estas cosas vienen porque se lo platicó algún compañero o algún familiar para que eviten alguna situación, pero algunas veces la propia experiencia de ellos es la que los marca y empiezan a respetar esas creencias o tradiciones que se tienen. El día de hoy les comparto una extraña y que probablemente ustedes hayan visto en alguna ocasión. Algunos de los choferes, algunos de los conductores de pronto llevan un pequeño juguete, un muñeco, acompañándolos, ya sea dentro del carro, ya sea sentado a un costado donde va el copiloto, o simplemente lo tienen colgado en el área donde está el parabrisas. Y esto es de distintas formas como se presenta esta creencia. Este amigo que comparte la historia cuenta que él le habían dicho en varias ocasiones varios de sus compañeros que tuviera cuidado porque algunas veces en carretera se encontraban con cosas extrañas, pero a él precisamente no le había tocado nada. Siempre eran algunos relatos, historias de algunas personas mayores a él o gente que trabajaba desde hace ya varios años antes que él empezara a trabajar de chofer. Y pues no les creía. Resulta que él en una ocasión estaba manejando en carretera, le tocó pasar de noche en una carretera larga y estando manejando, pues de pronto, como muchas veces pasa, pues le dio ganas de ir al baño y pues obviamente comprarse tal vez un café, algunas galletas para el camino. Así que se acordó que en el camino, en unos 15-20 minutos, estaba un paradero. Aunque ya era tarde, pasaba la medianoche, algunos de los choferes pues, simplemente paran allá para comer algo, para descansar, y es lo que él hizo. Llegó a ese sitio que estaba pues, prácticamente ni siquiera en un pueblo, simplemente era un parador donde existía una pequeña tienda, baño y un espacio grande para estacionarse. Se bajó y se dio cuenta que no había nadie más estacionado, probablemente por el día, por la hora, no había nadie más en ese sitio, así que pues era normal tal vez. Paró, estacionó y se encaminó hacia lo que era la tienda. Cuando entró a la tienda simplemente estaba una persona cuidando, un señor de edad, y pues se compró unas cosas allá y le prestó el baño. Entró al baño, se hizo un ratito allá en ese lugar, tomó sus cosas y cuando iba de regreso al tráiler, al vehículo donde él venía, se dio cuenta que dentro del vehículo había lo que aparentemente era una persona. No alcanzaba a distinguir si era una mujer o un hombre, pero alguien estaba sentado en el asiento del copiloto y eso le molestó mucho porque obviamente un vehículo, pues primero que nada hay que pedir permiso antes que entrar, y dos, si se trataba de alguien que quería robar o hacer algo allá adentro, eso le tenía muy molesto. Así que se encaminó rápidamente. Las luces del lugar donde estaban no eran tan fuertes, pero sí alcanzaban a iluminar el vehículo. Así que caminó rápidamente hacia donde estaba el tráiler, hizo las manos y el que estaba adentro, él o la que estaban adentro, ni siquiera se movieron. Corrió hacia el vehículo y cuando subió no había nadie, estaba vacío. Bajó rápidamente para ver dónde se había ido esa persona y no había por ningún lugar ni siquiera huellas de que alguien hubiera estado allá. Y pensó, probablemente estaba yo imaginándolo, tal vez el cansancio, no lo sé. Simplemente se subió y estuvo muy pendiente, sintiendo que alguien o algo había estado dentro del vehículo. Así que iba manejando, como les dije, era madrugada, las luces del carro simplemente alumbran el camino y el mismo reflejo del camino ilumina un poco dentro de la cabina. Por momentos volteaba y no había nadie, pero él sentía que había alguien ahí adentro. Encendió la luz de adentro y no había nadie. Dijo, estoy loco. Tomó un poco del café, tal vez comió un poco de las galletas en lo que iba manejando. Le faltaba todavía mucho camino por delante y sintió que alguien estaba respirando dentro del auto.
como cuando tú sabes que hay alguien junto a ti. Le dio mucho miedo, volteó para todos lados, no había nadie. A pesar de que de pronto escuchaba o parecía escuchar un murmullo, una voz, un respiro, algo, pero esto no era normal. Eso le dio algo de miedo, era la primera experiencia, la primera vez que se encontraba con algo que no tenía explicación. Así que manejando, cuando llegó al próximo pueblo más cercano, se pegó allá, pues ya eran casi las 3, 4 de la mañana, y se estacionó allá en ese lugar. Vio el parque del pueblo, vio que estaba la iglesia, y simplemente se pegó a un costado de la iglesia con su vehículo. Se le hizo extraño tal vez quedarse allá, porque él siempre manejaba y nunca se había quedado en ese pueblo, y esperó que amaneciera. Cuando amaneció, revisó el carro nuevamente, bajó por todos lados, no había nadie, ni siquiera huella de que alguien hubiera estado adentro. Así que con la luz del sol manejó hacia su destino, y cuando regresó platicó con sus compañeros y les contó lo que le había pasado. Y ellos le dijeron que esta era una experiencia que algunos habían tenido, y que por eso muchos de ellos optaban por llevar un peluche, un muñeco en el carro, y más si lo ponían en el asiento de copiloto, porque eso hacía que tal vez si un espíritu, una entidad quisiera subirse, pues se confundiera o espantara o no sé, dando a entender que él no iba solo. A partir de esa fecha, optó por llevar su peluche en el carro y evitar que tal vez un espíritu o un fantasma se subiera a acompañarlo en su trayecto. Nunca más le pasó nada de ese tipo, aunque tuvo otros encuentros que tal vez les comparta en otro video. Te pregunto, como en todos los videos, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Crees que en algún momento dado un espíritu pueda subirse en tu vehículo? Probablemente alguno de esos objetos, como un muñeco, pueda evitar que los espíritus ocupen un lugar allá. El último que puede comentar eres tú, y me gustaría saber qué es lo que piensas. Recuerda que te agradezco que me sigas en redes sociales, estoy como Omar Villasís Oficial, y también muchísimas gracias por darle like a este video y compartir para que podamos llegar a más personas. De nuevo te invito a dejarme tu experiencia, tu comentario, y si tienes algún video, algún texto, algo que quieras compartir, aunque no sea tuyo propio pero te guste, envíamelo, con mucho gusto lo preparo para narrarlo en este espacio. Como siempre, le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.